Neste painel vamos fundamentalmente tentar identificar, e por recurso a um perito, dinâmicas de eficiência na gestão do serviço de urgência, com tudo o que ele está associado e a ele se prende, e nesse sentido vamos ter connosco, e eu dou as boas-vindas ao nosso amigo Xavier Corbelha, que é graduado em Medicina pela Universidade Autónoma de Barcelona, é especialista também em Medicina Interna. A Medicina Interna está na moda, não é? E muito bem, porque precisamos cada vez mais internistas e de espírito aberto, como é o caso do Luís, como é o caso do Xavier, é professor de Medicina, é o diretor de serviço do Departamento de Medicina do Belfast University Hospital em Barcelona, e é também o secretário-geral da Federação Europeia de Medicina Interna, entre, naturalmente, outras competências e outros atributos que o Xavier tem. Portanto, como vê, é a pessoa mais que indicada para, nos próximos 30 minutos, partilhar connosco estes highlights de informação, posto que teremos um painel de comentadores. De maneira que, Xavier, por favor. Lo que voy a explicar es una primera experiencia de abordaje del colapso de urgencias desde la perspectiva que mi hospital, que es este hospital, Bellvitge Hospital, en los años 90 sufría, como todos los hospitales, es un problema universal. Evidentemente nadie se tiene que sentir culpable de que tiene las urgencias colapsadas, porque ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Y por tanto, nosotros sufríamos igual que vosotros el problema diario de no tener camas para el hospital, no tener ICU beds, no tener que suspender y cancelar intervenciones quirúrgicas, y por tanto era un problema grave que queríamos abordar. Estas son la estadística del año 98. En aquel momento yo era un residente, un clínico, y pensaba que el hospital estaba enfermo. The sick hospital, ¿no? Tenía problemas igual que los pacientes, había que hacer un diagnóstico, un tratamiento, porque yo no podía atender a los pacientes en el pasillo, en el corredor, y por tanto veía que había más allá del médico, había problemas de la gestión, y fue el motivo de ir a convertirme en administrador hospitalario. Esta era la imagen de aquel año, todo en blanco y negro para que sea un poco más tétrico, y este era el número de pacientes que esperaban una cama libre por la mañana a las 8 en el servicio de urgencias. Nuestro hospital tiene en aquel momento 900 camas, y teníamos cada día pues 50, 60, 70 pacientes cada mañana esperando una cama para subir upstairs, ¿no? Decidimos de alguna forma soñar, imaginar un día en que llegáramos al hospital y tuviéramos este corredor, este hallways vacío a las 8 de la mañana en urgencias, como esta imagen, y que tuviéramos toda la cirugía programada encabida en las camas, la fórmula perfecta, solucionar el problema de la espera en urgencias y a la vez mejorar el throughput del hospital. Para ello decidimos constituirnos en un equipo clínico y administrador para tener el mismo approach. Convencimos a clínicos y administradores a intentar ponerse en la piel del otro, ponerse en el lugar del otro comprensivamente, y empezamos por una primera premisa que era muy importante: algo estábamos haciendo mal. Seguro que no todo es culpa nuestra, pero decidimos crear la teoría de la remota posibilidad. Entonces, ¿existe la remota posibilidad de que algo estemos haciendo mal nosotros? Porque siempre es la culpa de los demás, la culpa de la primaria, la culpa de los clínicos, la culpa de los gestores, la culpa de los políticos. Y desde este punto de vista también, en un método científico, revisar la literatura médica, porque este problema es común en Australia, en Canadá. Por tanto, ¿qué habían hecho los demás?
cuáles eran las medidas y estar dispuestos a hacer un new approach, una nueva manera de ver las cosas. Si hasta ahora priorizábamos la cirugía programada, pues a lo mejor teníamos que cambiar y priorizar la urgencia. Porque si yo le pregunto a mi vecino de mi casa qué paciente podría primero en una cama libre del hospital, si un paciente urgente o un paciente programado, diría el urgente, porque está más grave, porque necesita la cama mejor. ¿Por qué hacemos al revés? Primero colocamos la programada, the scheduled patients. ¿Por qué? Porque nos pagan mejor, porque nos pagan o porque tenemos la presión. Por tanto, estar dispuestos a este cambio. Y al revisar la literatura encontramos papers muy clarividentes, muy sencillos de abordar el problema, evidentemente desde un punto de vista conceptual, pero difíciles de aplicar. Este para mí es un referente, este es un paper que es un modelo conceptual de la saturación de los servicios de urgencias y que plantea el servicio de urgencias como si fuera este depósito con cualquier proceso, tiene un input, tiene un throughput y tiene un output y se puede abordar medidas de que es de cada uno de estos niveles. De hecho, en el paper pone diferentes cuestiones en cada uno de los puestos. Esto es la llegada, esto es el performance, el rendimiento, nuestra actividad en el servicio de urgencias y este es el output, la salida. De hecho, a mí me gustó este paper porque seguía el circuito de un paciente, la entrada, la actividad y la salida. Tenía una lógica de paciente como la Cleveland Clinic que tiene the patients first, ¿no? Y piensan en clave de paciente, qué es lo que él va viendo. Y por tanto es una forma muy ordenada de abordar las medidas. Cuando empezamos a pensar medidas, vimos que en el input están las dinámicas de demanda, las llegadas, las visitas, cómo vienen los pacientes. Y evidentemente esto tiene mucho que ver en el modelo de atención primaria que tenemos, porque teóricamente vienen desde la atención primaria. En el throughput están muchas cosas del propio hospital, muchas cosas que son nuestra responsabilidad de manejar desde la selección de pacientes, desde los espacios que nosotros destinamos, desde el tipo de profesionales, desde los turnos, los shifts, cómo trabajan, si trabajan por turnos, si trabajan continuados, el nivel de experiencia que tienen los médicos y las enfermeras, los protocolos, la variabilidad de la práctica clínica, los circuitos de laboratorio, de radiología, los consultants, si bajan a la urgencia rápido o no. Y ser conscientes también de que se pueden comparar los resultados, tanto de actividad como de calidad. Y en el output, normalmente está la salida hospitalaria, el ingreso con la falta de camas hospitalarias, o pone en cuestión cómo el hospital decide priorizar las camas libres, the operational procedures. Ellos tienen que pensar en cómo el hospital también tiene parte de su, no todo es un problema de recursos, también es un problema de funcionamiento. Cuando hablas con los profesionales en este Clinical Administrative Approach, los profesionales no quieren hablar del servicio de urgencias. Toda la culpa es o de la primaria o del drenaje de camas. La gente que trabaja en el servicio de urgencias es difícil que asuma su parte, ¿no? Y nosotros como administradores hospitalarios, como CEO del hospital, yo pensé que tenía que dar ejemplo a los colectivos de profesionales y asumir mi parte en primera instancia. Por tanto, asumí que era de alguna forma mi tarea ver cómo atacaba el input y cómo atacaba el output y luego dejar para un tercer nivel el throughput. En este sentido, apostamos por un modelo integrado de gestión y pedí a mis políticos
el que se creara un área integrada de gestión donde el manager tuviera competencias sobre la atención primaria y competencias sobre el hospital bajo un mismo equipo directivo. Y se me concedió este deseo, me convertí en el gerente territorial de la zona y luego abordar la salida como un problema interno de gestión. La llegada, el input, siempre es igual. Esto es una constante en toda la literatura y todos los hospitales. Los pacientes vienen de la misma manera. Esto es el número de pacientes, estas son las horas de cada día, las 8 de la mañana, las 8 de la mañana, y vienen de esta forma. Aquí van a comer, aquí se van a casa. Si hay partido de fútbol, se pone aquí más bajo y luego sube un poco dependiendo si has ganado o has perdido. Estos números tienen el valor de que en azul, aquí no se ve el número, en azul es 1990 y el amarillo es 2017. Son exactamente casi 30 años que la curva es exactamente la misma, con pequeñas variaciones. Si es domingo, la curva se desplaza una hora, se levantan más tarde. Si es lunes, la curva sube, muchos más pacientes. I don't like Mondays, como la canción. Si llueve mucho, baja la curva. Es predictible la demanda, absolutamente predictible. Pero podemos hacer poco. Esto es un huge effort to cambiar la primaria. Decidimos no actuar sobre la primaria, no actuar sobre el input y dedicarnos al output. Por tanto, nos dedicamos a pensar en el output. Teníamos esta situación, esto en inglés es awaiting for inpatient boarding, como en el aeropuerto, y tú ves que las camas se van cancelando, cancel it, y te quedas sin avión, y te quedas un día más en urgencias. Y es evidentemente un problema grave porque mayoritariamente son enfermos médicos, medical disorders. Esta es la imagen. Los pacientes programados vienen por una vía, los pacientes urgentes vienen por otra y compiten para el mismo recurso. Esto en inglés es el Inpatient Access Block. Está dificultado el ingreso y por la vía programada, que es la Surgical Waiting List, están los pacientes pendientes de cirugía en casa. Por la vía urgente están los medical patients, están esperando el embarque. Esto es quirúrgico, esto es médico, esto es un problema de tiempo, esto es peligroso. A ver. De hecho, estamos compitiendo por el mismo recurso, la cama hospitalaria, y competimos los programados contra los urgentes para la misma cama. De hecho, competimos los quirúrgicos contra los médicos. Y por tanto, por eso hay esta dysfunctional competition, ¿no? Porque hay dos intereses mezclados. Of course, la literatura médica dice que el colapso de los servicios de urgencias, el mayor factor determinante es la falta de camas. Y es porque también los ejecutivos, cuando estamos al frente, pensamos que, especialmente en Estados Unidos o en sitios donde se paga diferente la actividad quirúrgica de la médica, los pacientes médicos son menos rentables, less profitable, y los quirúrgicos son más rentables, son pacientes que no tienen muchos problemas, se operan un par de días, se van. Por tanto, aquí se me ha cambiado un poco esto acaba siendo un revolving door syndrome. Los pacientes entran, salen, y es lo que vivís todos cada día. Los crónicos pacientes se van tal. Porque los managers intentamos reducir las estancias hospitalarias, intentamos forzar las altas hospitalarias, pero estos pacientes, si no tienen suficiente tiempo, recursos, van entrando y saliendo. Los profesionales lo ven con un enorme pesimismo y, por tanto, decidimos ampliar nuestro programa, nuestro plan a 10 steps,
Uno era pensar que nos estábamos equivocando, revisión de la literatura, una nueva aproximación, pero un compromiso del equipo directivo del hospital, dar soporte financiero a las medidas que íbamos a aplicar, que la fuerza fuera multidisciplinar, que la intervención fuera multiintervención, una estrategia de comunicación a todo el hospital de que íbamos a cambiar los procedimientos, aplicarlo y evaluarlo. Básicamente lo que pensamos es que esta forma de venir es igual que una curva normal. Por tanto, si nosotros sabemos, al llegar al hospital a las 9 de la mañana, sabemos los pacientes que han venido desde la noche hasta las 9, podemos inferir, con el acúmulo de datos de muchos años, podemos inferir cuántos pacientes nos vendrán. Nosotros con 10 años de datos, en aquellos años, a finales del 90, inferíamos cada día la proporción de pacientes que vendrían. De hecho, todos los managers sabéis el número de urgencias que os vendrán cada día. Pues no cambia mucho, el lunes, el martes, puede cambiar de 5, 10, 15, 20 pacientes, pero al final son 300, o son 350, o son 250. Y sabéis perfectamente el porcentaje de pacientes que ingresan al hospital, que necesitan una cama, porque es un 10%, un 12%, depende de las especialidades. Por tanto, a priori sabemos el número de camas que necesitamos para la gente de urgencias. ¿Por qué no las damos desde el primer día, desde el primer momento? ¿Por qué no bloqueamos estas camas que sabemos que seguro vendrán y forzamos la programada a funcionar diferente? ¿Por qué atacamos siempre al servicio de urgencias? ¿Por qué siempre pensamos que tienen la culpa? Y en cambio, la culpa también es nuestra, de que nosotros sabemos la predicción de camas de urgencia que necesitamos, porque es absolutamente predictible. Por tanto, decidimos cambiar la filosofía del hospital y cada mañana hacer una round para asignar diferente las camas. A las 7 de la mañana hacíamos una primera ronda donde colocábamos en las camas que teníamos libres los ingresos del mismo día. Sabíamos la estadística del día anterior, programábamos el día y en una segunda ronda, cuando empiezan a venir las altas, colocamos todos los pacientes que necesitan salir de la UCI. A partir de aquí, nosotros sabíamos, por la dinámica del hospital y las medidas que aplicamos de preavisar las altas el día anterior, cuántas camas más o menos dispondríamos del día. A las 9 de la mañana juntábamos en la oficina del director médico a los máximos jefes de servicio, cirugía, medicina interna, traumatología, los general services, para que estuvieran abajo conscientes de la situación del hospital. No es un problema del management del hospital, es un problema de todo el hospital. Por tanto, los clínicos también tenían que estar abajo para ver qué era la situación del hospital. Y a partir de aquí, empezar a asignar prioritariamente a los pacientes de urgencias, y las negociaciones iban de la siguiente manera. Si mi jefe de urología tenía 5 pacientes programados para operar 5 próstatas y tenía 2 pacientes abajo pendiente de ingresar a urgencias, que lo había ingresado el urólogo de urgencia, yo a sus 3 altas le colocaba 2 urgencias de abajo y le quedaba solo una para el programado, pero tenía 5. Por tanto, le faltaban 4. Como él quiere operar, como que le gusta operar, como que a lo mejor eran sus propios pacientes del día suyo de quirófano, iba arriba al servicio y empezaba a dar 4 altas y generaba 4 camas para sus 4 programados de más. Bajó la estancia media, se activó, porque si la amenaza es el urgente no sirve. Que tienes 2 abajo pendientes de ingresar, que se esperen. Pero si la amenaza es el programado, es que no operarás al programado. Y es tu día de quirófano, porque al día siguiente es de otro, que también protesta. Entonces la amenaza fue cambiar la mentalidad. ¿Cómo dábamos las altas? ¿Cómo damos las altas? Seguimos todo el circuito de las altas. Aquí tenéis en verde, son los ingresos programados, en verde.
En azul, las altas, los pacientes que se marchan del hospital. En rojo, los ingresos de urgencias. En azul son... el verde es el sumatorio de urgencias y programados. Los ingresos urgentes son el rojo. Los ingresos programados es el azul. En fin de semana no ingresan programados. Y el sumatorio son los ingresos totales, que es el verde, y las altas totales. Y estos son los pendientes de ingresar en urgencias sin cama. ¿Qué vemos aquí? Vemos que sigue unas dinámicas que son siempre más o menos las mismas. En fin de semana, yo puedo decir, este día un fin de semana, fin de semana, fin de semana, fin de semana. No hay programados, pero en cambio la urgencia va viniendo. El peor día es el lunes, que ingresan más. Por tanto, todo esto cuando lo juntas tiene esta forma. Esta es una semana tipo. Resulta que el lunes tenemos muchos pacientes que ingresan y pocas altas. Y el viernes tenemos muchas altas y pocos ingresos. Esto le denominamos la semana en orejas de gato. Porque van con el pie cambiado. Y siempre chocan. Entonces, nuestra labor fue convencer a los cirujanos, a los que podían decidir si ingresar o no un programado, a empezar a ajustar la programación a la realidad de las dinámicas de las altas. Es una tontería ingresar en viernes un esófago que va a estar 6 días o 7 días ingresado, porque sabes que va a consumir el fin de semana. ¿Por qué no lo ingresas en lunes y el viernes se va de alta? ¿Y por qué no el viernes reservamos para la cirugía de un día? Porque sabemos que va a haber más altas, etc. Sería ahora largo, pero vamos a continuar. Todo está descrito, muchas están descritas y otras escribimos nosotros. Otro concepto importante para los clínicos es que no todo es un problema de recursos, no todo es un problema de poner más camas, poner más personal. Muchas veces es este funcionamiento que hay que cambiar por parte de ellos y por parte nuestra como directivos. ¿Por qué los cirujanos fueron más hábiles en inventar la cirugía mayor ambulatoria? Por muchos motivos, pero básicamente porque les gusta operar, no les gusta tener los pacientes ingresados, porque les gusta de alguna forma librarse del paciente cuanto más rápido mejor, porque la administración sanitaria en aquel momento pagaba igual una cirugía mayor ambulatoria que una cirugía ingresada, por tanto el manager del hospital le interesaba ahorrar los costes de la noche, de la cena, de las enfermeras que estarían de noche, y por tanto en español decimos se juntó el hambre con las ganas de comer. Fue perfecto. ¿Por qué los médicos no han hecho esto? ¿Por qué los internal medicine doctors no han hecho el mismo esfuerzo? No han tenido esta necesidad, no tienen programada, no tienen necesidad de colocar pacientes de la lista de espera, solo viven de la urgencia y por tanto lo ven con pasividad. Pero los internistas pueden hacer este cambio también y por tanto nosotros forzamos a que, así como los pacientes quirúrgicos buscaron alternativas a no ingresar, a no utilizar las camas hospitalarias, ¿por qué no en la parte médica también hacemos la Major Ambulatory Medicine? Intentar que no ingrese el paciente, intentar tener dispositivos que eviten las estancias innecesarias, los consumos innecesarios de cama. Esta es una pequeña carta que escribimos para dejar el nombre. Luis siempre me quita el Major, Ambulatory Medicine directamente, porque es verdad que a veces el Major puede confundir, pero es Ambulatory Medicine. Y a partir de aquí decidimos crear toda una serie de alternativas que son hospitalización. Esto hablo hace de 25 años, 20 años. En aquel momento era muy novedoso, ahora no lo es y todos tenéis. Pero es una línea que yo quiero recordar que en aquel momento para nosotros fue un gran cambio. Hospitalización a domicilio, unidades de diagnóstico rápido, unidades de observación, unidades de corta estancia, unidades integradas con la atención primaria,
short stay units, todo un perfil diferente de unidades que cada una puede servir para un paciente diferente para atenderlo adecuadamente. Por tanto, los médicos no solo tenían que decidir clínicamente sobre un paciente qué hacer, sino que luego tenían que gestionar las opciones diferentes que podían para enviar a este paciente, no solo para ingresar al hospital, sino si tú tienes todo un abanico de soluciones, el médico de urgencias puede mandarlo a la unidad de diagnóstico rápido o al long-term care facilities o al hospital in the home, tiene muchas otras opciones. Bueno, esto se ha desconfigurado, pero esto es para decir que reduciendo los ingresos innecesarios también evitas estos reingresos. Disculpar. Esta es una opción que para medicina interna es atractiva. Esta figura que hemos puesto, este triángulo, es para que en solo las tres opciones, que es hospitalización, urgencias y atención primaria, poner en medio muchas otras opciones. El paciente que sale de alta del hospital y que vuelve a agudizarse solo puede volver a urgencias, pero si le ofreces programas de atención crónica integradas, con hospitales de día, con enfermeras que llaman, con capacidad de ir a su casa, intentas evitar que este circuito solo viva de la urgencia, solo vayan allí como único recurso. Todas estas alternativas intentan evitar estos circuitos. Si un paciente de atención primaria tiene una masa pulmonar, pero no es urgencia, es grave, pero no es urgencia, si puede ir a un hospital de día y no ir al emergency department, evitas esta visita innecesaria, ¿no? Esto lo publicamos en una revista, quedan 3 minutos, voy más rápido. Es difícil publicar esto porque no hay revistas que acepten este tipo de trabajos, no son trials, no son comparativos, no son doble ciegos, son intervenciones que te las tienes que creer. Pero nosotros al final encontramos una revista que es muy propia, que es Journal of Hospital Administration, y lo enviamos allá. Y esta evolución con el morning, con todo el mundo aquí consciente, con esta gestión diferente, centralizada de las camas, no son camas de los médicos, son camas del hospital, con las unidades alternativas, con la hospitalización domiciliaria, todo esto puesto con los años, progresivamente el colapso de urgencias de los pendientes de ingresar fue bajando. Estos son 4 años de trabajo, estos son 4 años, no es en un día. Pero conseguimos el sueño, llegábamos al hospital sin pendientes de ingresar. Este equipo directivo nos marchamos a otros hospitales y esto fue nuestro error en el sentido de que no dejamos, nuestro liderazgo era fuerte, pero no dejamos incorporado en el hospital esta cultura. Fue error nuestro de que te vas del equipo y aquellos como si no hubiera pasado nada. Vuelve la tendencia otra vez. Y nos volvieron a llamar para volver. Y volvimos a bajar. Saludamos y somos los mismos. Ya vale, funcionaron, ¿no? Las camas del hospital se mantuvieron estables. Los ingresos pendientes, o sea, la proporción de ingresos de urgencias que eran más o menos los mismos. La estancia media progresivamente fue bajando y el throughput del hospital fue aumentando. Estas son la cirugía programada, está en rojo la urgente y el global. Voy acabando, que me queda 1 minuto y medio. Este era el sueño. Hay mucha literatura sobre el overcrowding, hay mucha literatura de opciones, por tanto hay que seguir. Los cambios vienen y siguen. Esta es una imagen de un glaciar, crecimientos urbanos, sequías, los nuevos problemas que tenemos como sociedad. Tenemos que afrontarlos y a nivel médico, como se ha visto pues también en la charla previa, tenemos ahora un problema grave de envejecimiento, un problema grave de cronicidad, un problema grave de multimorbilidad, un problema grave social, y esto es éxito de innovación y de nuevas drogas, al final nuevos tratamientos, pero la esperanza de vida va aumentando y por tanto el aumento de la demanda y de los costes van creciendo. Estas son la expectativa de vida, cómo ha cambiado, estos son hace 20 años, todos los países han aumentado la expectativa de vida. Cuando vino la crisis, nosotros tuvimos esta colisión hace pues, los mismos años que vosotros. La reducción de los budgets fue tremenda, aquí está Portugal con estas reducciones del presupuesto global, España.
También la reducción es especialmente importante en el ámbito hospitalario. El número de camas hospitalarias se ha reducido en todos los países de Europa. En gris está es el año 2000, en azul es en el año 2014. Por tanto, el recurso cama cada vez será más caro, más difícil, y hay que seguir pensando en alternativas a este ingreso. Nosotros creemos en este modelo que es más integrado, donde la solución de las urgencias pasa por también hacer reformas importantes en el sistema, tanto en la parte hospitalaria como en previa care y sobre todo long term care. Como ha dicho Luis, sois un país que tenéis muy poco long term care, que es este azul. España tiene pero fijaros que hay países que tienen mucho más. Y por tanto nosotros, ya termino, como internistas, queremos seguir siendo médicos hospitalarios. Desde la EFIM, desde la europea, estamos cambiando la mentalidad de los internistas para que asuman más esta parte de gestión, forzar la ambulatory medicine para evitar ingresos innecesarios, colaborar con primaria en pathways, en programas estructurados de seguimiento de crónicos que eviten que vayan a urgencias, adelantarnos, creer en que en el long term está parte de la solución y sobre todo esta integración social y sanitaria. Tenemos ahora un estudio de 7 millones de catalanes en Barcelona, donde se ve que dependiendo del nivel de ingresos económicos, utilizas una vía o otra, utilizas urgencias o no, y sobre todo que los resultados de salud dependen enormemente de estas circunstancias sociales que tienes. Por tanto, para acabar, decir que no olvidemos que la urgencia tiene estas tres partes, que esta es una parte muy importante que los médicos y enfermeras de urgencias tienen que abordar, pero que nosotros como directivos tenemos otras responsabilidades y que vamos, esta es la última, que vamos a una colaboración necesaria, clinical administrator y politicians, porque tenemos que estar todos juntos. Tenemos que movernos de esta obsesión de ingresar, de pagar ingresos, de cuantificar volúmenes de visitas hacia una medicina más ambulatoria. Vigilar mucho las transitions of care, cuando damos de alta, asegurar que estas visitas, estos teléfonos, ayudan a retener el paciente en la comunidad. Integrar primaria y hospital, desde mi punto de vista, ir hacia una atención integrada y, sobre todo, juntar salud y social, que están enormemente ligadas. Problemas sociales condicionan enfermedades y enfermedades crónicas condicionan problemas sociales, y pasar de una volume-based to a value-based. Por tanto, muchas gracias y abierto a las preguntas. Naturalmente.